Acuérdense que él era abogado, ¿no? Que someta entonces como un fiscal la causa de acción en su contra. ¿Y bajo qué? ¿Bajo qué cosa se le puede acusar? Y desde luego Calvino lo acusa de 38 faltas. Desde luego, Serveto era un erudito, acepta muy bien, dice, bueno, pues si esas son las faltas, pues yo estoy dispuesto a defenderme de ellas. Pero hay un problema con Serveto, y es que él es enemigo de los católicos, y también, obviamente, es enemigo de Calvino. Hay unos aliados, hay una gente que está dispuesta a ser aliado de Serveto, y son los que son enemigos de Calvino. Pero los que son enemigos de Calvino ya no están en el poder. ¿Se acuerdan? Porque esos fueron los que lo desterraron, pero cuando él regresa, ahora no están en el poder. Así que no tienen fuerza, no tienen la capacidad política para poder defender a Serveto, aunque están aliados con Serveto. Claro, Gracias. El gobierno, cuando se da cuenta de la situación, pide consejo a los distintos cantones de Suiza. ¿Se acuerdan que hay distintos cantones en Suiza donde gobiernan y hay sus líderes y demás? Y el consejo que se da es, mira, lamentablemente este llanero solitario es enemigo de los católicos, pero también es enemigo de nuestras doctrinas porque no cree en la Trinidad. Así es que, a fin de cuentas, la suma y la resta lo definen como hereje. Con las 38 acusaciones de Calvino, es sometido a juicio y finalmente es encontrado culpable y es declarado hereje. Y se le condenó a morir en la hoguera. La única gestión que Calvino hizo fue solicitar que en lugar de que lo metieran en la hoguera, lo decapitaran, porque él entendía que era menos doloroso. Dolía menos. Es más rapidito. Mira, te tengo una buena noticia, en lugar de quemarte te van a tumbar la cabeza. Porque él entendía que era menos cruel morir en la hoguera que decapitado. Pues decapitado, yo creo que uno se muere de ver la cuchilla esa. Cuando lo ponen uno está muerto, ¿verdad? Desde luego, esto dio pie para que entonces aquellas personas que no estaban de acuerdo con Calvino se levantaran en su contra. Y entre ellos se levantó un teólogo llamado Sebastián Castellón. Pero desde luego, la razón por la que Sebastián Castellón se levanta es porque tiene una espina contra Calvino, y es que Sebastián Castellón había dicho que el Cantar de los Cantares es un poema de amor, ¿verdad? Y mire, no digo nada malo, esa es la verdad. Pero desde luego, acuérdese que este es un periodo de tiempo de mucha rigidez, y el que no está, esto es contrario a Jesús, no, aquí el que no está conmigo está en contra mía. Jesús decía que el que no está en contra mía está conmigo, pero aquí es distinto, es a la inversa. Y desde luego, pues Calvino lo había hecho expulsar de la ciudad porque encontraba que era irrespetuoso que él definiera el Cantar de los Cantares como un poema de amor. Así es que esa es una nota, ¿verdad? Una nota en la vida de Calvino que me parece justo presentar y decir, pues porque él es un humano que cometía también sus desaciertos y sus errores. En el 1559 Calvino vio cumplido uno de sus grandes sueños, y fue la Academia de Ginebra. La Academia de Ginebra no es otra cosa que una escuela, una universidad. Y desde luego puso a dirigir esa escuela a Teodoro de Beza. Y allí estudiaron prominentes personas de distintos países.
que una vez terminaron sus estudios en la Academia de Ginebra, pues desde luego salieron de allí, todos por la doctrina calvinista, y entonces se convirtieron en los misioneros del movimiento calvinista para estos países de donde ellos venían. Nuestro amigo Calvino murió el 27 de mayo de 1564, no sin antes despedirse de sus colaboradores, entre ellos de su amigo más admirado y el que más lo asustó, de su amigo Farrell, que le visitó cuando él había salido de Ginebra. Se fue a una pequeña ciudad llamada Neuchâtel, y allí se estableció como pastor y como reformador en esa ciudad, y desde luego cuando supo de la enfermedad de Calvino fue a despedirse personalmente de él, y allí Calvino dio todas las instrucciones a sus amigos, hizo su testamento y demás, etcétera. ¿Qué datos importantes podemos resaltar de la reforma entre los reformadores, verdad? Pues ya hablamos al principio de los anabaptistas, que es una reforma dentro de la reforma. Ahora hablamos de Calvino. Desde luego, con Zwinglio y Lutero había una diferencia abismal con respecto a la cena, a la Eucaristía. Ustedes se acuerdan que Lutero decía es el cuerpo y es la sangre. Zwinglio decía, muchacho, al pan pan y al vino vino. Calvino vino a ser el pensamiento intermedio de ambas posiciones. Y es interesante, por lo que dije al principio, Puerto Rico es un fenómeno sublime y extraordinario en el mundo teológico, porque en Puerto Rico los calvinistas en alguna medida tienen algo de otros movimientos tienen algo de los calvinistas, y esto ha sido como una qué sé yo, como un collage, ¿verdad? De un mosaico de pensamientos teológicos. Desde luego hay gente que dice yo soy calvinista, y hay otros que dicen yo soy arminiano, pero cuando usted los escucha, uno dice yo no sé, ¿verdad?, cómo es que se pueden definir, porque Puerto Rico tiene una teología excepcional. Los católicos de Puerto Rico no se parecen en nada a los católicos de otros países. Los pentecostales de Puerto Rico no se parecen en nada a los pentecostales. Los bautistas de Puerto Rico no se parecen en nada a los bautistas. O sea, nosotros somos otra cosa, ¿verdad? Y es interesante, y se van a dar cuenta por qué lo planteo. Es interesante, porque fíjese que en Puerto Rico Lutero vino a hacer ese pensamiento medio. Por un lado, Calvino, por un lado Lutero decía es cuerpo y es sangre. Por el otro lado, Zwinglio decía es pan y es vino, y se acabó. Calvino vino a decir, señores, mira, es pan y es vino, pero cuando tú lo tomas en la mano y entras en comunión, tú eres en una dimensión espiritual trasladado a la mesa del Señor. Y cuando estás trasladado a la mesa del Señor, oye, es cuerpo y es sangre. Y mire qué interesante. ¿Por qué digo que nosotros somos algo distinto y extraordinario? Porque nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de los evangélicos puertorriqueños, calvinistas y arminianos, prácticamente todos practicamos ese concepto. Y yo les voy a decir dónde es que se nota la práctica de ese concepto. Obsérvenlo. La práctica de ese concepto se nota en el momento en que nos entregan los elementos, y cuando tomamos